no durará más de 86, y en ese momento yo todavía seré joven y podré comenzar de nuevo. No durará más, estoy segura. Toma demasiadas pastillas, sufre falsas enfermedades que de seguro muy pronto se manifestarán. Quizá tenga suerte y ocurra antes. Ojalá. Parece que soy una mala persona por desearlo, pero estoy convencida de que nadie está en la obligación de sentir cariño por otro miembro de su familia, por el simple hecho de serlo. Yo no siento nada por ella, tampoco por mi gemelo ni por nuestro padre. No se puede sentir nada por personas que te han hecho tanto daño. Solo se puede sentir odio. Espero que suceda antes. ¿Qué tal? Buenas a todos. Nos encontramos aquí con la escritora Jennifer Thorndike, que nos ha dado la oportunidad de brindarle una entrevista y voy a darle algunas preguntas, o brindarle algunas preguntas que quisiera para poder conversar sobre ella y sobre las novelas o los textos que ha escrito, ¿no? En primer lugar, muchas gracias, Jennifer. Y te quisiera preguntar algo específico que es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo fue tu elección como escritora? ¿Cómo apareció ese ímpetu por escribir, por relacionarte con la literatura, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lidiaste, ¿no? Porque siempre es un tema en los escritores muchas veces lidiar con este llamado que podríamos decir con la escritura, ¿no? Sí, nada, muchas gracias por la invitación y también saludar a todos los que me están escuchando en este momento. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar. Bueno, conversar no, espero que podamos conversar después, pero por lo menos contarles un poco de mi experiencia como escritora y de lo que he escrito. Y bueno, en cuanto a la pregunta, yo empecé a escribir bastante joven, o sea, en realidad cuando era adolescente, cuando tenía 14 años, empecé a escribir. Empecé escribiendo poesía. La verdad, no, si me preguntas por qué empecé escribiendo poesía, no lo sé tan, así, tan claro, porque lo que nos llevaba en el colegio era narrativa y poesía sí, pero más narrativa. Pero bueno, era como una forma, y quizá la razón es esta, porque yo quería como hablar y explicar o tratar de contar lo que sentía, lo que veía, y creo que ese fue como el primer impulso, vamos a decir, para escribir, ¿no? Que es un impulso que tengo hasta ahora, lo cual se relaciona un poco como por qué empecé a escribir. Y no tuve ningún conflicto en el sentido de tener que lidiar con eso. Creo que era algo que me salía natural, en el sentido de Ya. que en ese momento que no se escribía, digamos que uno no tenía teléfono, no tenía esas notas, no tenía laptop, no tenía nada, era como que tenías un cuaderno, bueno, ahora también se tienen cuadernos, ¿verdad? Pero escribías y no sé, de pronto te ibas a la última página y empezaba a escribir porque en algún momento, no sé, estaba aburrida en clase, o sea, estamos hablando de la época del colegio, ¿no? O sea, entonces, siempre había como eso y ese impulso de la escritura y obviamente, y yo no sé, quizás ha sido el momento en mi vida que más he escrito, o sea, más páginas he escrito, ¿no? Porque luego no he sido una escritora, o sea, yo no soy una escritora que escribe diario, por ejemplo, como sé que hay otros escritores que sí lo hacen, yo no, ¿no? Entonces, quizás sí fue el momento de mi vida que más escribí. Ya, bacán, sí, yo recuerdo bastante esta idea de las últimas hojas del cuaderno o de arrancarlas del medio, que eran las más fáciles de ir sacando, y era una práctica bastante clara. Y sí, sí, he visto alguna entrevista donde dices que cuando escribes sus novelas escribes más a computadora, pero bueno, ahora comentas también de que no es una práctica diaria, más o menos. Entiendo como que haces una programación o un tiempo que decides o empiezas un proyecto y es que lo acabas. ¿Cómo es un poco esa práctica? Sí, bueno, el cambio de la computadora para mí vino sí cuando empecé a escribir narrativa. Nunca en mi vida he escrito narrativa a mano. No sé por qué. Lo único que he escrito en mi vida a mano ha sido la poesía, cuando escribía poesía. Eh, la, eh, es difícil un poco determinar cómo escribo porque normalmente no tengo el tiempo para hacerlo. Creo que eso es una cosa que nos pasa a mucha gente que obviamente no nos dedicamos a la escritura al 100% porque hacemos otras cosas, porque
porque trabajamos en otras cosas, ¿no? Eh, lo que me ha pasado con las dos novelas, o sea, con ella y Esa muerte existe, es que sí fueron proyectos, vamos a decirlo, y sí tuve un tiempo en que tuve la suerte que pude dedicarme a ellos durante, digamos, unos meses, ¿no? Ella, ambas, cuando estaba llevando el doctorado, o sea, era mucho trabajo también el doctorado, pero eh, en ese momento creo que tenía un poco más de fuerza para seguir trabajando mucho, entonces estaba con la tesis en la mañana y en las noches la novela, o sea, una organización más o menos así, ¿no? Pero, o sea, uno cuando piensa que está en el doctorado piensa que tiene mucho trabajo y después cuando sale a enseñar qué es lo que yo hago, te das cuenta que el doctorado en realidad tenías mucho tiempo. La última novela que escribí, que no está publicada todavía, que espero que se publique pronto, solamente que con esto que ha pasado de la pandemia todo se ha retrasado. Eh, esa novela de verdad que sí me costó mucho porque la verdad la dejé dos veces y después la retomé. Porque, bueno, hubo unos cambios, tuve una gran mudanza de un lugar a otro, entonces muchas cosas sucedieron que como que abandoné el proyecto y luego lo retomé. Entonces esa es un poco rara porque es como que tenía la intención de tener un tiempo para terminarla. Y yo no soy una escritora de novelas muy largas, de hecho esta novela tampoco es larga, es, sí debe ser como Esa muerte, o sea, más larga que ella. Pero no la pude terminar. La pude terminar mucho después, como casi 2 años después de que la escribí, pero con un tiempo sin escribir nada, ¿no? Ya. Yo te quería preguntar, ¿qué buscas en la literatura cuando lees? ¿Y qué buscas? Y si buscas lo mismo cuando escribes, o si hay una conexión, o si de repente lees y escribes y produces otro tipo de situación, si ves una conexión entre ambos. Sí, por supuesto, pero es que hay algo bien interesante. Creo que esta es una pregunta bien interesante en la cual tengo que reflexionar un poco más porque Ujú, eh, el sentido de que hay una persona diferente que va a salir de la situación que hemos vivido todos ujú, durante un año con la pandemia, que nos cambió la vida completamente a todos, ¿no? En circunstancias para muchos muy dolorosas, para otros muy difíciles, para otros no tanto, pero igual creo que todos hemos sido afectados de alguna manera. Entonces, ¿qué tiene relación? O sea, porque sí tiene relación. Yo siempre he buscado la literatura más fuerte, vamos a decir, oscura, la que nos sí, cuenta cosas difíciles de asimilar, las que nos cuesta leer, porque no sé, cada que lees la página y pasas la página es como que sientes que te golpean y te golpean y te golpean todo el tiempo, ¿no? Porque, o sea, con estos como sentimientos exacerbados, las situaciones al límite, ¿no? Siempre me ha gustado ese tipo de literatura y eso es lo que he tratado de hacer cuando he escrito, siempre impactar, meterme al personaje psicológicamente, tratar de explorar qué está sintiendo, por qué siente lo que siente, todo eso, ¿no? Lo que me pasó cuando empezó esta situación hace un año fue que era como que eh, todo fue tan repentino y tanta incertidumbre, vamos a decirlo así, de que no quería ver ni leer nada que tuviera que ver con cosas oscuras. O sea, y que es muy, yo supongo que es algo que sucede, de repente a mucha gente le ha sucedido, que es como que, claro, la realidad es tan confusa, tan rara, tan fuera de lo que estás acostumbrado, de no saber qué va a pasar, de tener miedo, de todas estas cosas, que no quieres pues ver más de eso, ¿no? Entonces, no sé, y eso es interesante, no sé qué escritora va a resultar después de esto. Y eso es la parte que decía de la reflexión, porque yo creo que sí voy a seguir escribiendo igual, porque ese es como que mi estilo, pero, pero claro, o sea, no lo sé porque no he escrito nada, en realidad no he escrito nada. Mucha gente dice que ha escrito y ha leído mucho, yo al contrario, con la pandemia he leído y he escrito menos de lo que lo hacía antes. sí, es extraño porque a mí lo que me pasa también es esta idea de a veces no saber cuándo
cuándo dejas de trabajar, o esta idea de cuándo lees o vuelves a leer hacia el espacio de una lectura más por placer y cuando dejas de revisar o de trabajar, eso es un poco, y claro, en un espacio como la pandemia, creo que lo que a veces a las personas que nos dedicamos bastante, como tú escribiendo o revisando, analizando, enseñando, como en estos casos es, y se ha necesitado bastante, ¿qué hacemos para quitarnos ese agotamiento, ¿no? Creo que es un poco a lo que puede ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos para partir el trabajo, ¿no? Porque podría parecer que se trabaja menos, ¿no? Pero termina siendo de repente tener un espacio compartido del trabajo y desvincularse siendo difícil, ¿no? Pero yo Mm. creo que entrando un poco ya a tus novelas, yo he leído, recuerdo que leí primero ella, me la prestaron, me dijeron, léela, y me gustó mucho, me pareció algo distinto, me gustó mucho, y de ahí me compré Esa muerte existe, también me compré ella, las Gracias, busqué, gracias, y gracias por encontré comprar mis muchas, libros. y me gustan mucho las características, o sea, noté bastante eso que tú has estado comentando, esta idea de esta oscuridad, estas características, me gustó mucho esta idea también de que hay una universalidad también, la idea de no es una novela completamente situada, en la idea en que, y esta idea de Leia, del monstruo, ¿no? Que podrían encajar mucho, ¿no? En general, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención es la oscuridad, ¿no? Esa oscuridad, esa idea que me gusta de levantar esos oscuros, como diría Marta Nussbaum, ese transverso de la sociedad, ¿no? Oculto que a veces tapamos. Y me gustaría, no sé, qué tanto has pensado en este caso la idea de chocar con el discurso de la maternidad, ¿no? En ella es una, no sé si una antimaternidad, o una idea de un transverso de la maternidad, ¿no? La madre después no está en los comerciales, es una visión angelical, pero acá estamos con algo completamente contrario. No sé qué nos podrías comentar de esta figura. Sí, es interesante. Mira que ella fue publicada originalmente en el 2012 y en ese momento creo que no habían tantas novelas de escritoras de mi generación, vamos a decir, en Latinoamérica, que trataran este tema de la madre como quitarle este velo sagrado que tiene la madre, ¿no? O sea, es como que siempre encontramos muchas novelas que, no sé, al padre es como que sí le pueden dar con palo, pero a la madre es muy difícil, ¿no? Muchas novelas del padre, ¿no? Anti el padre, ¿no? Em, entonces, yo creo que sí, esa era la idea un poco de romper con estos discursos, de romper con una imagen que quizá, o sea, si lo piensas, nos ha hecho mucho daño, o sea, también a las mujeres en el sentido de que hay como una imagen a seguir de lo que es una madre y lo que debe ser una madre y que tienes que tener ciertas em, no sé, instinto materno, querer tener hijos, todas estas cuestiones, ¿no? Y hay personas que no quieren o que no lo sienten nunca y que quizá, y bueno, la madre de mi novela en realidad, o sea, es como que estaba obsesionada con tener los hijos y en realidad yo creo que ella probablemente, no sé si sabía, pero terminó siendo una madre muy nefasta para ellos, ¿no? O sea, con unas enseñanzas de culpa, de tú me tienes que cuidar toda la vida, o sea, de cortar la libertad, de cortar su personalidad, de ser prácticamente unos anexos de ella, ¿no? Y lo digo que además lo del 2012 que publiqué la novela es interesante porque ahora, o sea, a nivel latinoamericano, hay muchas escritoras escribiendo, pero no en contra de la madre, sino en contra de la maternidad, ¿no? Que yo creo que es como que, o sea, tiene relación, ¿no? O sea, el hecho de que muchas escritoras saquen libros que tienen que ver con esta idea de yo no quiero ser madre por X, Y y Z, ¿no? Este, hay también, o sea, pero han venido posterior, ¿no? O sea, ahora hay varios. Antes, en ese momento, en el 12 no había casi nada, ¿no? Y es como que piensas y dices, bueno, es que acá sí hay un rompimiento de que la mujer
de la mujer necesariamente tiene que hacer algo como ser madre para poder terminar siendo mujer, entre comillas, ¿no? Y que las madres, o sea, no tienen que tener, o sea, las personas que son madres no tienen que, o sea, yo no estoy diciendo que sean como la madre en mi novela, ¿no? Pero que no tienen que tener como esta presión, vamos a decirlo, de ser perfectas, de ser sagradas o sea, hay un espacio también para la crítica en ese sentido, ¿no? La crítica a los padres o a las madres, bueno, o sea, que se puede establecer un diálogo entre los hijos y decir, bueno, estas cosas son las que no, que las que de repente no hiciste bien, ¿no? O sea, en cuanto a cómo me criaste, vamos a decir algo así, ¿no? No hiciste bien esto. Por eso digo, como una apertura de diálogo, creo que eso está más abierto ahora que antes a cuestionar estas cosas. Em, y creo que esa es la intención, o sea, como romper con esa forma de que a la madre no se le puede criticar nunca, ¿no? O sea, cuando las críticas además pueden ser hasta, ahí se cayó mi teléfono, pueden ser hasta constructivas en ese sentido. Pero creo que, como digo, hay mucha literatura ahora que sí está tocando ese tema mucho más que antes no lo había tanto, ¿no? Sí, y me gusta bastante porque me parece que cuando uno ve el reverso de estas figuras sagradas, un poco de nuestra sociedad, eh, ahí también nos analizamos como sociedad y creo que también vemos lo que tapamos, lo que no queremos ver. O sea, existen madres, obviamente no sé, tantas así tan crueles y abominables como las de ella, pero uno podría ver las noticias y darse cuenta, pues, ¿no? De que sí existen, ¿no? Pero qué tanto somos conscientes de que puede haber, que la maternidad a veces cuando se obliga o cuando se apresura o cuando no se quiere, puede tener ese tipo de consecuencias. Y me llevaría a un segundo tema, que es que tanto en ella, pero también en esa muerte existe, yo creo que hay una presentación de una descomposición, de una idea de la familia en sí. Creo que hay en estas dos novelas hay un examen de las relaciones familiares y de un lado B, un lado oscuro, ¿no? Pero lo que me gusta y creo que llama un poco la atención con lo que has estado comentando es esta idea de la, la identidad de una persona o la construcción de la persona y la familia, ¿no? O sea, creo que ahí hay una relación en cuanto impacta y creo que también en la literatura peruana, narrativa peruana última, hay mucha relación en cuanto a cuántos mis padres lo hacen, pero creo que en tus novelas hay una expansión también porque es el abuelo, los hermanos, la madre, entonces no sé cómo lo ves o cómo lo trabajas esto. Mira, yo lo veo porque, o sea, la familia es el primer lugar de la vida donde uno aprende a ser lo que es, y eso es innegable para todos. O sea, yo creo que alguien, por más de que quieras, digamos, separarte completamente de tu familia, digamos, hay cosas que has aprendido que se quedan contigo para siempre, y que conforman lo que tú eres, ¿no? Em, Hay cosas que se pueden desaprender, por supuesto que sí. Hay cosas que de tu personalidad de las que te puedes deshacer, claro que puedes, pero eso toma tiempo porque son cosas que están metidas en ti, ¿no? Entonces, la familia termina siendo el primer lugar, como digo, donde uno aprende todo, ¿no? Aprendes todo. Luego va al colegio, ¿no? O sea, vamos a decir, los aparatos de la familia, el colegio, el Estado, todas estas cosas para ir un poco más a la teoría, ¿no? Pero bueno, uno aprende ahí todo, ¿no? Y claro, las dos historias, o sea, esa muerte y, o sea, el abuelo que vendría a ser el personaje de donde ellas aprenden, ¿no? En esa muerte, y la madre que vendría a ser el otro personaje en ella. Claro, pues se puede decir que son parecidos porque los dos son personajes bastante oscuros, pero claro, el abuelo, la historia del abuelo es como más fuerte, vamos a decirlo así, porque existe también esta idea del abuso sexual, del incesto, de además establecer una competencia insana entre dos personas, que es como que no, o sea, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no?
Mientras que la madre creo que, y no o sea, esa sería como una diferencia, como lo veo yo, la madre es como ese personaje que les inculcó a ellos todo este miedo, todos estos sentimientos de culpa para que no la dejen, ¿no? Y eso regreso también un poco a lo que dijiste al principio de cómo no solamente la gente que digamos no está preparada, no es el momento, no quiere, pero ser madre o padre o lo que sea, sino que es también el momento, un momento en que eres madre o en el caso de ella, ¿no? Eres madre por razones equivocadas, ¿no? Por razones equivocadas. Y eso es lo que tiene esa madre en la cabeza y dijo, bueno, yo voy a tener hijos para que mi marido no se vaya o para no quedarme sola toda la vida, es lo que terminó haciendo, eh, 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 lo que terminó determinando, digamos, la vida de estas tres personas, ¿no? De los gemelos y ella. En el caso de esa muerte, es más este comportamiento enfermo que tiene el abuelo de tener eh, una obsesión primero sexual con la hija y en segundo lugar con la nieta, que los lleva y bueno, y una obsesión también con el dinero, ¿no? Que va a la par, ¿no? Y con eso, o sea, la economía, ¿no? Su obsesión por querer ser millonario a toda costa, que termina eh, también determinando el camino de estas dos hermanas, ¿no? Sí. Y otro tema que me pareció trascendental y me pareció que también había ciertas conexiones es hay una relación muy fuerte con la muerte, ¿no? Yo la vería desde un lado más crudo, en el sentido de una materialidad, de exponer el cuerpo, de las sensaciones, de la presencia de la muerte, pero en una idea no del pensar en la muerte como un espacio metafísico, sino en su olor, en el cuerpo, sobre todo en estas descripciones, ¿no? Y también la idea de la muerte como necesaria, como buscada, como anhelada, como escape, ¿no? Que también es un discurso distinto, ¿no? Distinto a nuestra época. Obviamente nadie quiere morir, todos quieren estar jóvenes. Entonces pensar un poco, presentarlo, me pareció muy interesante, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos sobre esta relación que tienes, ¿no? En ambas novelas con la muerte, ¿no? Sí, yo no me había dado cuenta tanto de esa relación hasta que también otra persona me lo dijo, que es como que tú siempre hablas de la muerte. Y yo decía, "Mm, sí, ya, sí, no sabía, pero sí, es como medio inconsciente. Entonces, tampoco sé muy bien de dónde viene, es una cosa que tengo que explorar un poco más sobre mí también, ¿no? Em, Porque creo que todo lo que escribimos finalmente está en nosotros en alguna manera, ¿no? El sentido de los sentimientos, todo esto, nuestras obsesiones. Que nos motivan a escribir historias, ¿no? Em, yo creo que, claro, es algo contrario a lo de ahora, porque bueno, si analizamos el discurso, por lo menos de ella, o lo que hay dentro de ella, es que es una mujer ya mayor, ¿no? Que nunca ha tenido una vida. Que claro, pensar en esta idea o sea, creo que su idea de pensar en quiero ser siempre joven era simplemente para tener eh, la vida que no pudo tener. Entonces, claro, la obsesión que tiene con la muerte de la madre es simplemente este escape para poder, si puede, para ver si puede comenzar de nuevo, ¿no? A tener eso que nunca tuvo. Eh, y creo que va por ahí, ¿no? O sea, no es, ella al final, o sea, termina, bueno, o sea, no sé si al final, pero claro, o sea, es como que hay un momento en que ella se da cuenta que no puede, que no va a poder comenzar de nuevo, ¿no? Y que su propia muerte es aparentemente lo único que podría liberarla, ¿no? Entonces, pero es esa idea, ¿no? Esa idea de, bueno, ya no me queda nada, ¿no? Lo único que me queda es esto, porque ni siquiera con la madre muerta voy a poder ser lo que yo quise ser. El caso de esa muerte, o sea, tiene la parte que sí es, o sea, yo creo que sí va contigo, con lo que tú decías, de no querer morir, que es la última parte de la novela, ¿no? Cuando se habla de la pena de muerte de la hermana que asesina a la otra condenada a pena de muerte, que además se enamora de su abogada y, em, y es como que, bueno, no, de verdad no me quiero morir, no me quiero morir porque además en su cabeza
es como que se arrepiente de haber matado a la hermana, pero por razones muy diferentes, ¿no? Sino, o sea, casi como la misma obsesión que tiene ella con la mamá, la hermana la tiene con la otra, ¿no? Que dependen una de la otra. Entonces se arrepiente de haberla matado por eso, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Pero no, no sé si se arrepiente porque en algún momento piensa, bueno, o sea, en realidad es como que cuando decide matarla es como que lo que te merecías por haberme hecho todo lo que me has hecho, ¿no? Y entonces ahí es como que creo que cuando está en el momento de la muerte sí siente lo que tú dices, bueno, no quiero. Además ella sí es, no, a diferencia de la protagonista de ella, la protagonista de esa muerte, Sofía, que sí tiene nombre, ella es más joven, ¿no? Entonces ella dice, bueno, si yo no me quiero morir y tiene esta obsesión en la cabeza, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, y al final terminan condenándola a esto, ¿no? A muerte y sabe que también su vida se terminó por una acción que ella hizo, ¿no? Acá me han gustado mucho esas reflexiones, pero te quería preguntar, como para ir cerrando, ¿no? Sí, Eh, ¿cómo, cómo, cómo es tu relación con, o sea, justo estábamos un poco hablando y te comentaba, ¿no? En el Perú, pues no hay estas figuras totémicas, ¿no? Vargas Llosa, Argueda, Rivero, Bryce, ¿no? Que son como los grandes tótems de la escritura, ¿no? No obstante, creo que cada vez hay mayor presencia, ¿no? Como figuras como tú, Wiener, Gabriela Wiener, Karina Pacheco, María José Caro, Giovanna Polarolo, Carmen Ollé, ¿no? Digamos que la narrativa empieza a también tener estos personajes, visiones de personajes de mujeres, unas visiones completamente distintas. A mí me llama mucho la atención, las dos novelas nos hacen ver la idea por ejemplo, de mujeres, de madres, y de básicamente los hombres son personajes que están tras bambalinas, a espaldas, que normalmente podría ser lo que vemos o lo que antes las novelas anteriores hacían al revés, ¿no? O sea, personajes hombres y mujeres detrás como de fondo, como decoración de las ideas, o que no entrabas mucho en su subjetividad, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿sentiste o cómo fue tu relación, digamos, con esta tradición, ¿no? Si hubo una sensación extraña, ambigua, frente a este panorama muy masculino, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo es tu relación con el canon? ¿O simplemente eres una lectora que dice, no, yo me relaciono con lectores de otro espacio? No sé, quisiera que ver cómo son esas conexiones, si es que las tienes muy conscientes o no, ¿no? sí las tengo muy conscientes, creo. Lo que pasa es que, mira, si me preguntas, por ejemplo, Vargas Llosa, vamos a decir, porque lo has mencionado, o sea, yo creo que cuando he leído Vargas Llosa, que lo he leído muy joven, como probablemente casi todos, porque es una lectura en el colegio, bueno, por lo menos lo era, supongo que sigue siendo, eh, era como que yo sentía que, claro, no tenía ninguna relación con lo que yo quería decir. ¿No? Entonces, claro, si me Ujú. dices a mí, Vargas Llosa tuvo alguna influencia en ti alguna vez en tu vida, yo te diría no, ¿no? Porque no es el tipo de literatura que, o sea, que puede ser muy buena, eh, pero que no conecta contigo, vamos a decirlo así, no conecta. Eh, mi acercamiento con el canon en cuanto, claro, a las mujeres, Carmen Ollé me encanta hablar Cabarela, por ejemplo. Entonces, El título. ha estado, digamos, por ese lado sí ha estado. Luego, mucha influencia de mis colegas y amigas escritoras, sí, porque claro, todas, bueno, no sé si todas, pero cuando empezó lo de las editoriales independientes en Perú, hubo muchas publicaciones de muchas escritoras que en ese momento muchas de nosotras estábamos en nuestros early 20s, como se dice, muchas estaban en sus 20s, pero late 20s, ¿no? Eh, yo publiqué muy joven, tenía 23 años cuando publiqué por primera vez, y ahí se abrió un panorama amplio, ¿no? De diferentes voces, y no solo peruanas, sino latinoamericanas. Y claro, yo sí tengo referencias de escritores latinoamericanos, o sea, yo tampoco estoy en contra de que tengas influencias de escritores hombres, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, si me dices alguien canónico que ha influido en ti, Donoso, ¿no? Donoso era, yo por lo menos cuando, y yo creo que se puede hasta notar en mis novelas, de que hay una relación muy poderosa con su universo, ¿no? Y obviamente otras como Diamel Petit, como Luisa Valenzuela,
del ámbito latinoamericano. Eh, a mí me encanta Thomas Bernhard, me encanta Thomas Bernhard. Eh, me encanta la literatura japonesa. eh, Mm, entonces, todo está por ahí también, o sea, no sé, yo creo que podría decir otra figura canónica, Belatín es otra figura no sé, también yo creo que indirectamente ha tenido cierta influencia en mí, sobre todo en esta idea de no identificar los lugares ni las personas, ¿no? Las novelas de Belatín son claro. así, ¿no? Entonces, pero más indirectamente, porque claro, o sea, si me dices, o sea, te identificas más con la narrativa, yo diría, bueno, sí puede ser, porque además tiene mucho del cuerpo también, que es algo como decías, está en mis novelas, ¿no? Entonces, pero claro, no he sido tan consciente como de esa influencia como de las otras. Entonces, y luego, con lo que dices de las escritoras, no solamente peruanas, sino latinoamericanas, es que hay temas en común y que nos hemos acercado muchas de nosotras a la literatura de una manera un poco más, em, creo, no sé, o sea, como este rozar con las oscuridades del ser humano, si quieres decirlo así. Y hay muchas escritoras latinoamericanas que están haciendo eso, ¿no? O sea, yo, obviamente, Adriana Harwicz, eh, eh, Mónica Ojeda, o sea, se me ocurren, ¿no? Estos son los nombres que vienen a mi cabeza ahorita, Mariana Enríquez, o sea, tantas, ¿no? Que hablan de Lina Meruane, o sea, toda esta generación de escritoras que han hablado un poco más de este lado más oscuro, vamos a decirlo, ¿no? Entonces hay ahí algo que está pasando, ¿no? Entonces, y que ya será de la No había hecho, crítica analizar qué es, ¿no? sí, 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 no había hecho la conexión con Lina Meruane también. También hay una idea de lo sórdido, ¿no? El lado oscuro también me parece ahí. Sí, yo creo que hay como un ámbito de generación, de género, podríamos decirlo, que es como una época en la cual eso es un poco lo que no sé, como que se respira y que los escritores lo sienten y lo plasman, ¿no? Entonces a mí me parece, y creo que ha habido un corte un poco a veces en una, creo, y eso es algo más personal, como un corte a partir de los 90, y que creo que es como una desaparición, y que a partir de los 90 hay autores que se ven un poco de lado, y hay autoras que no se ven, digo, desde la crítica, no desde el impacto que tienen de una manera tan directa, y me parece que es ahí un vacío que la crítica tiene que empezar, sobre todo creo en Perú, ¿no? A trabajar más. Me parece que hay que ingresar porque sí, también creo que hay un cambio de estética, ¿no? Porque creo que ya mucha gente está queriendo que se sigan produciendo novelas cuando la realidad, el mundo, las personas que están escribiendo son distintas. Y creo que lo demuestran ese conjunto de escritoras, incluso latinoamericanas, como tú bien señalas, que no van a escribir igual, pues no pueden. Y por eso te hacía un poco la pregunta, porque, claro, no te vas a vincular, ¿no? Un poco como lo que decía Borges, también esa idea de uno se explica encontrando sus propios precursores o sus propias influencias y obviamente que no va a ser lo mismo y que cada generación y cada persona va encontrando todo. Y a mí me parece algo curioso y una cosa que quería comentar es que justo también leyendo a Dewey, a Pilar Dewey, también tiene estas conexiones con la literatura japonesa, Sí, es que verdad. me parece también y me parece que ahí también hay un ámbito, qué hay en la literatura japonesa, o cómo fue esa influencia, en que no sé si hay una explicación, pero habría que buscar un poco cómo conectó, ¿no? Con una generación, o con un grupo de personas, o con un grupo de escritoras que hay ahí detrás, ¿no? Porque creo que no es gratuito que haya esa conexión y que se apropien y que aparezca y que se diga, como tú misma conectas. He visto algunas entrevistas donde también mencionas bastante de la literatura japonesa, ¿no? Entonces me parece súper interesante y solo quería cerrar haciéndote una pregunta. Te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué estás trabajando últimamente? Pero me dijiste que acabas de escribir una novela que no se publicaba, así no sé si nos podrías comentar un poco o todavía hay mucho misterio detrás de ella o no sé.
No sé si hay misterio, la novela está terminada, o sea, digamos misterio en el tema sí, porque prefiero guardarlo hasta que salga, pero mire, la verdad es que sí terminé esa novela después de mucho tiempo, como estaba comentando. Yo pensaba, ojalá se publique el 21, pero yo creo que por la situación en la que estamos va a ser muy difícil. Pero bueno, ojalá el 22, ojalá el 22. Eh, y lo que puedo decir es que, bueno, sí, tiene también mucha relación con el cuerpo. Es una relación más de pareja, no de familia. eh, Ya, y tiene mucho que ver también con lo que hice. Mira lo antiguo que es, porque le empecé a escribir casi cuando estaba haciendo mi investigación de la tesis y por eso tiene mucha relación con la investigación que hice en la tesis, en ese sentido de hablar del cuerpo, del dominio del Estado sobre el cuerpo, ¿no? Esto. Y ahora la verdad es que hace mucho tiempo que no escribo nada, porque sí, no solo el trabajo se ha cuadruplicado, yo creo, pero también hay un cansancio, creo que de todos los que estamos, tenemos la suerte de seguir trabajando y tenemos todos los profesores que hemos tenido que adaptar a una nueva forma, ¿no? De enseñar. Y ese como acá le dicen burnt out, ¿no? Esta idea ya. de haberse como quemado, ¿no? De mirar a la pantalla todo el día, y además de no tener ningún contacto con nadie. Eso también es algo como que un poco difícil, ¿no? O sea, que yo entiendo, o sea, que es algo que nos va a costar volver, ¿no? A lo que era antes. Y obviamente es de todos los males que ha traído esta terrible pandemia, es uno de los menores, creo, porque claro, vemos la muerte, vemos a gente que ha perdido muchos familiares, eh, está ahí igual, a pesar de que considero obviamente que he sido una persona con mucha suerte en esta pandemia porque sigo trabajando y no he tenido ningún familiar cercano que ha fallecido por ella. Tampoco tengo mucha familia, pero mi familia es relativamente pequeña, pero han estado, eh, felizmente no les ha tocado y felizmente yo tampoco me he enfermado. Así que eso lo agradezco y reconozco que soy una persona que tiene el privilegio de todavía tener salud y todavía tener trabajo, ¿no? Eh, pero entiendo que creo que a todos, por diferentes razones, va a costar regresar a lo que era antes, ¿no? Entonces, y eso también implica a lo creativo, creo. Sí, creo que también. Muchas gracias, Jennifer. Ha sido una grata conversación y muchas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a ti y ojalá podamos vernos algún momento con los alumnos, de verdad, digamos, en vivo, pero si no virtualmente todavía. Eh,